Imagínate por un momento que eres esta extraña nutria, cerdo, capibara, cocodrilo, de aquí, lo que sea, eres feo. Hace unos 50 millones de años, por lo que los dinosaurios llevaban 15 millones de años extintos. En el bioma en el que vives eres probablemente el depredador más grande, aunque por alguna razón siempre tienes dificultad por encontrar comida. Mides unos 3 metros, no está mal, pero cuando estás en tierra andas muy patoso, e incluso eres más grande que los cocodrilos, pero ellos nadan mejor que tú. Podrías ser el depredador más poderoso, pero estás muy nerfeado. Estás atrapado entre la tierra y el agua sin saber muy bien qué hacer. Definitivamente tienes que hacer una elección rápida. El llamado Ambulocetus dijo al chile y eligió al agua, aunque él no tenía ni idea de cuál era la correcta. Dentro de unos miles de años esos bosques en los que vivía acabarían desapareciendo, así que hizo buena elección. Tampoco sabía que este iba a ser el primer paso de una gran leyenda. ¿Qué iba a saber si era una nutria fea por poco y sabía que no podía beber agua salada? Y por ello mismo el primer paso de nuestro protagonista sería patético. Los ríos y lagos ya no eran suficientes para él, por lo que tenía que probar a ir al mar. Nuestro prota necesitaba cambiarse de escuela si quiere tener un glow up. Sin embargo, ni siquiera estaba adaptado. Si bebía agua salada, moría instantáneamente. Además de que esto ya no era su pequeña clase en la que nadie se metía con él por su tamaño. En el mar siempre hubo y siempre habrán los clásicos bullies o los tipos más chingones que nuestro prota. Los tiburones siempre han existido desde hace 400 millones de años, mucho antes de los dinosaurios. Este es el primer enemigo de nuestro prota, literalmente el agua salada. Pero es nuestro protagonista, seguro que sobrevive. ¿El protagonista siempre sobrevive? No, el Ambulocetus no sobreviviría. Sin embargo, ahí es donde entra la habilidad de nuestro protagonista: evolucionar. Y también mucha suerte. El Ambulocetus pudo dejar su legado al mejorado Rhodocetus, el cual pudo adaptarse a un mar con muchísimas zonas de leveleo para mejorar sus stats. Muchos peces, vamos. Gracias a la separación de los continentes. Gracias a ello pudo vencer al primer enemigo, el agua salada, en unos 4 millones de años de evolución. Nada, un entrenamiento rapidito. Sin embargo, recordemos que el agua salada no era su único enemigo. Aunque el mar en el que vivía tenía abundantes recursos, estos no iban a ser solos para él, por lo que pasó de ser el depredador en su pequeña charca a ser la presa en el inmenso mar. Si no fuese porque nuestro protagonista no creció en el mar, sino que nació en la tierra. Es por eso que al adaptarse al mar tuvo que gastar inteligentemente sus puntos de experiencia. En el oído. En la tierra, el antiguo Ambulocetus ni siquiera necesitaba tanto su oído. Era un ser muy lento que se dedicaba a las emboscadas, como los cocodrilos. Pero el Rhodocetus tenía que salvarse todos los días de animales más poderosos, por lo que su oído evolucionó permitiendo ser mucho más ágil. ¿Qué tiene que ver el oído con la agilidad bajo el mar? Mucho texto. Pero evolucionar para poder escapar no lo iba a salvar. Él fue lo suficientemente valiente como para tomar la decisión de ir al agua, de cambiarse de escuela. ¿Realmente se conformaría con escapar? ¿Realmente podría escapar de sus siguientes enemigos? ¿El cambio climático? ¿Los mayores depredadores? No. Y si no podía escapar, debería luchar. Pasamos directamente a 10 millones de años después. Todo protagonista de anime o manga tiene que tener su timeskip, su arco de entrenamiento, su primer power-up y su primer glow-up. 18 metros de largo, varias toneladas, vista evolucionada, oído mejorado, cuerpo más largo y fuerte y mejor nadando. De aquel que una vez se alejó de la tierra solo quedan recuerdos. Hablamos del Basilosaurus. Y como todo protagonista tras el timeskip, era hora de vengarse de los bullies. Era realmente el más poderoso de toda la escuela sin ningún tiburón a la altura. Pero la evolución no es lineal. En la vida real las evoluciones son más parecidas a la línea de Eevee, ya que el Rhodocetus también evolucionaron los Dorudones, la primera wea que se parecía a un delfín. Estos dos descendientes del mismo antepasado no serían precisamente amigos. Esa especie de delfín sería el alimento del Basilosaurus, y de hecho los más jóvenes eran los más deliciosos para ellos. Así es. Todo este tiempo no estuvimos siguiendo a un héroe, estuvimos siguiendo a un villano fracasado que nunca pudo estar en el top de la cadena alimenticia, pero ahora que lo está, arrasará con todo. Era su nivel de bestialidad que tiene saurio en el nombre. El que lo descubrió y puso el nombre estaba bien convencido, debía estar como, que sí tío, que es un dinosaurio, que te lo juro, que es saurio, que te lo juro. Pero por mucho que luchase, recordemos que existía un enemigo del que nuestro protagonista no podía escapar. Pero tampoco luchar. No se trataba ni de tiburones ni de depredadores grandes, sino de su propio ego y evolución. Tanto había soñado en convertirse en el depredador supremo, el protagonista nivel 99 que había evolucionado un cuerpo específico para arrasar la determinada zona en la que vivía.
Pero el mundo no es tan fácil. Los continentes y el cambio climático le arrebataron todo, por lo que quien continuaría el legado no sería él, sino su presa. Nuestro protagonista empezó siendo de los más chingones de su clase. Huyó a otra escuela para hacerse más chingón, y aunque al principio le hicieron bullying, consiguió hacerse el jefe, convirtiéndose a sí mismo en el bully. Pero cuando cerraron la escuela, él cayó con ella, y sería hora de cambiar de protagonista. El Dorudon sobrevivió a su duelo contra el Basilosaurus, pero en todos los shonens tras un enemigo viene otro más fuerte, y en este caso en parte culpa del anterior protagonista, ya que nuestro nuevo enemigo, el Megalodón, evolucionó para ganar la carrera armamentística con seres de gran tamaño como lo fue el Basilosaurus. Tanta era la diferencia de nivel que el propio Megalodón podría partir por la mitad al Basilosaurus, que tanto daño les había hecho, y por supuesto les convertiría en su comida. Esta vez ni siquiera tendrían tiempo de evolucionar, por lo que se mudarían a los mares del norte, donde no vivía su rival. Como a diferencia de los peces, estos siempre fueron mamíferos, tenían sangre caliente y podían soportar estas temperaturas, por lo que al igual que tuvieron sus antepasados, tras un arco de entrenamiento pudieron no solo crecer en tamaño, diversificarse y evolucionar en nuevas especies, sino que desbloquearon lo que en un videojuego o en un manga sería una habilidad legendaria. Esta es la ecolocalización. Veréis, en los mares del norte no se veía ni una pija, por lo que recordaron que antes habían evolucionado un oído superior hace millones de años. Fueron al siguiente paso. Desarrollaron un sonar que usa el sonido para rebotar en objetos y hacerse una imagen precisa de las presas o depredadores. Esta vez tenían toda la granja de experiencia libre para ellas solas, y en los siguientes millones de años evolucionaron en distintos nichos ecológicos. Como las clases si estuviéramos en un videojuego. Hubo aquellos que no pudieron olvidar que huyeron del Megalodón y evolucionaron para convertirse en auténticas bestias, pero esta vez no para arrasar con el ecosistema como el Basilosaurus, sino para enfrentarse al mejor. Es por eso que consta que existieron peleas entre el Liviatán, una especie de cachalote, ballena dentada, y el Megalodón. Hubo otros que simplemente decidieron olvidar la lucha y dedicarse a comer como estadounidense promedio, salvo que en vez de cazando, farmeando experiencia a través de filtrar el agua, alcanzando tamaños increíbles y evolucionando al mayor vertebrado de toda la historia, la ballena azul. Pero no todo puede ser shonen, habían algunos los que querían dejar al Basilosaurus en ridículo, no en tamaño, pero los delfines y las orcas serían más inteligentes y sobre todo más crueles. Así es como llegamos a la actualidad. Recordamos que su aventura aún no ha acabado. Si algo aprendimos de Padre Ball o del manga genérico, siempre vendrá un enemigo más fuerte. Un mono sin pelo con la estadística de inteligencia más alta en la historia y el más poderoso, el cambio climático. Es adaptarse o condenarse. O se adaptan o serán condenadas.